queremos mostrar al mundo la historia de nuestros héroes. Perdimos muchas vidas de jóvenes guerreros, heridos, mutilados, al enemigo de Colombia. Con gran osadía enfrentamos, quedaron nuestros niños pequeños sin padres. Por la memoria de los héroes que ya no están, por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes contadas por héroes. Historia de un héroe de la Policía Nacional, mayor de la policía, Fabio Humberto Celi. Un héroe que pelea por los derechos de los veteranos y sus familias. Cordial saludo. Bienvenidos a este podcast de Historias de Héroes contadas por héroes. Un podcast que tiene como único objetivo que nuestros héroes puedan contar exactamente qué vivieron y cómo lo vivieron. La historia se escribe siempre desde el punto de vista de quien la vivió y quien la sintió. Y en este contexto que tenemos hoy en Colombia, no puede olvidarse jamás que los héroes de Colombia hicieron parte de cómo se escribió esta historia, y una parte fundamental. Hoy, con uno de nuestros héroes de la Policía Nacional, el señor mayor de la policía, Fabio Humberto Celi, un héroe de Colombia que dio todo por su patria y aún en el retiro sigue trabajando por los veteranos de la Fuerza Pública de Colombia. Mi mayor, bienvenido, ¿cómo está usted? Luis Orlando, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy bien, afortunadamente. Mi mayor, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo y por eso será una charla muy amena. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Toca, Boyacá, el 30 de septiembre de 1964. Tengo 60 años. ¿Y dónde se crió? ¿Allá en Boyacá o en otro lado? No, mis primeros 6 meses de infancia de bebé fueron en Boyacá, en Toca, y luego me trajeron para Bogotá y el resto, pues aquí en Bogotá hasta que ingresé a la Policía Nacional particularmente, y ahí empecé a rotar por Colombia. ¿Por qué le nace la idea de ser policía? Bueno, siempre me gustó pertenecer a la fuerza pública, es una inquietud que vi desde niño, además porque los mismos policías, particularmente donde yo vivía, le infundían a uno ese respeto. Era una subestación, recuerdo mucho en Tunjuelito, una subestación de policía donde habían 3 policías, pero esos policías irradiaban presencia, irradiaban autoridad, el saludo, el acercamiento con la comunidad, esas cosas se fueron inquietando en mí y yo tengo que pertenecer a la fuerza pública. ¿Cuándo se incorpora? Yo me incorporo a la Policía Nacional en mayo de 1983 a la Escuela General Santander. ¿Primer viaje y salió o le tocó varios viajecitos? No, yo salí de una vez, por primera vez, yo me iba a presentar en enero, pero situaciones o en diciembre, pero situaciones ahí familiares no me lo permitieron, pero en mayo ya sin ningún inconveniente, presenté el examen, presenté las entrevistas y de una vez salí favorecido a ingresar a la Policía Nacional. Por supuesto, mucha felicidad en mí y en mi mamá particularmente. Eso de ser policía es duro, pero ¿cómo es ser oficial de la policía? ¿Qué tal el curso? No, es un curso que no crea. En aquel entonces eran 2 años donde nosotros entramos 135 aspirantes y salimos 55. Allá en la policía, en aquel entonces, como no estaba la Constitución del 91, a los compañeros, yo tuve un compañero que lo echaron por feo, parra, y él era bajito, cumbambón, orejón, morenito, y a los 3 meses de haber ingresado, el comandante dijo, no, usted está muy feo, usted se va. Y lo echaron por feo. Había otro compañero también que él era el que llenaba los libros de salida porque tenía una letra muy bonita y él nunca salió. Él llenaba los libros pero nunca salía. Y también lo echaron por feo y así muchos otros por cualquier cosa. Bueno, ¿usted en qué año se gradúa? Yo me graduó el 16 de mayo de 1985 y ahí salgo trasladado para Manizales, Caldas, mi primera unidad. Luego estuve en Aguadas, Chinchiná cuando el volcán Nevado del Ruiz, y allí conocí a Juan Pablo II, un papa muy afecto a la comunidad, y tuve esa fortuna de estar muy cerca de él. Usted llega a Manizales y siempre he tenido la duda porque
cuando yo veo a los policías, los veo poquitos en estaciones y a veces uno no ve el teniente, el comandante. ¿Cómo era en esa época llegar usted a una estación de policía de comandante, de subteniente recién graduado? Bueno, pues en Manizales no tuve mucho problema porque ahí inicialmente fui comandante de una sección de vigilancia. Ahí tenía 30 agentes que se distribuían y un suboficial y se distribuían en toda la ciudad, entonces en el hospital, en diferentes sitios de vigilancia, en la gobernación, en la alcaldía, bueno. Pero cuando uno llega a las estaciones y a las subestaciones, allí sí la cosa cambia, porque uno no tiene más allá de 10 policías y un suboficial, y con eso afronta. Incluso hubo unidades en diferentes partes del país donde 5 agentes y un suboficial enfrentaron a la guerrilla con el armamento de ese entonces, que era una carabina M1 y una Quirali San Cristóbal y algunos revólveres y para de sufrir. Sin embargo, estos valientes policías enfrentaron a más de 100 guerrilleros y les tocó irse. Así de sencillo fue. Bueno, ¿cuándo fue su primer enfrentamiento y con quién? Mi primer enfrentamiento con la guerrilla lo tuve en Miraflores, Guaviare, con las FARC. Allá me hirieron un agente, asesinaron un auxiliar de policía, se robaron unos fusiles. Y ahí era una vía, y sigue siendo todavía Miraflores, una vía donde la vía principal es por donde aterrizan los aviones grandes y pequeños, y hay al lado y lado casas, y a la parte más occidental está el río, y por ahí es donde la guerrilla aprovecha para volarse cuando cometen todas estas embarradas contra nuestra fuerza pública y contra la ciudadanía. ¿Qué pasó? A ver, échame el cuento. ¿Qué pasó en ese combate? En ese combate nos empezaron a disparar desde el otro lado al frente donde estábamos nosotros, que era la estación de policía de Miraflores. Ahí teníamos como 40 auxiliares, éramos 2 oficiales, había un capitán y yo, y 4 suboficiales. Empezaron a disparar, pero temprano, antes de que empezaran a disparar temprano, se habían ubicado los guerrilleros muy cerca donde nosotros estábamos, que era que nosotros siempre teníamos que requisar los aviones que llegaban, a identificar la gente que se bajaba, y un suboficial me dijo, ese que vaya es guerrillero, hay que tener cuidado. Justo cuando empecé el combate, me le dispararon a un auxiliar, hirieron a un agente, se robaron los fusiles y se perdieron. Y luego, pues de apoyo al otro lado, estaban los guerrilleros que estaban disparándonos hacia la estación. Pasó el combate y ya nos volaron la antena de comunicaciones, me tocó pasar al otro lado a informarle a Villavicencio y a Bogotá lo que había ocurrido. Y nada, ya digamos que ese fue ese primer enfrentamiento y bueno, y ahí vinieron otros. Usted estuvo por muchas partes del país. ¿Qué regiones recuerda? No, pues bueno, después de Miraflores estuve en San José del Guaviare. Allá también nos tocaba cada rato ir a apoyar el retorno, que era otra estación que se tomaban constantemente en la guerrilla. Estuve al sur de Bolívar, en Morales, recorriendo, eh, además un sitio que no tenía acceso a las ciudades grandes, sino todo tocaba por el río. Entonces, cada vez que, por ejemplo, mensualmente tocaba ir, recuerde que nos tocaba ir a recoger el dinero al comando del distrito, que era Simití, para pagarle a los policías. A mí me tocaba ser de pagador, imagínese usted, recogerle a cada policía y entregarle su dinero, descontarle, por supuesto, lo de el viaje en la chalupa, el viaje de ir y regreso, y entregarles el resto. Ese era nuestro trabajo. ¿Usted llega después de mucho tiempo? ¿En qué grado llega usted a Boyacá? Yo llego a Boyacá de teniente, habiendo hecho curso para capitán. Yo había estado previamente de oficial de servicio en la Dirección General, hice el curso para capitán y me mandaron para Boyacá. Ahí llegué de comandante a Miraflores, Boyacá, también. O sea, trabajé en 2 Miraflores, Guaviare y Boyacá. Ahí estuve comandante de distrito y después, por cosas personales que uno no, digamos, no piensa que eso va a pasar. Yo me separé de mi primera esposa y me mandaron castigado, fíjese usted, a Cocuy, Boyacá, aunque después, meses después, porque eso fue en abril, y se supone que en junio, el que estaba de comandante de Suatá se iba a hacer curso para mayor, y a mí me mandaban para Suatá. Me mandaron castigado, yo estuve 15 días en el Cocuy, ahí hicimos
una jornada de ornato en el cementerio, una jornada de peluquería de los ancianatos, y en esos 15 días fue cuando la, la compañía Simacota del ELN se pasó y nos atacó. ¿Qué pasó en ese combate? ¿Cuántos guerrilleros eran? Ese fue un sábado santo, fíjense ustedes, el año 92. Yo salí a la procesión común y corriente con mis policías, pero los policías y el suboficial sabían que se iban a tomar el pueblo porque la noche anterior había estado Marco Chalita, que era un desmovilizado del M-19, allá en el Cocuy, y había estado con unos escoltas de la SIJIN. Los escoltas fueron a avisarnos que se iban a tomar el Cocuy, la guerrilla, el ELN, pero a mí no me informaron. Entonces cuando terminó la procesión, yo llegué a la estación a hacer la documentación que había que enviar semanalmente al Comando Distrito Azuatá y para Tunja y para Bogotá. Y estando sentado escuché el primer disparo. Se le disparó a algún policía el arma, y cuando yo voy miro en la parte de atrás que había un morro alto y allá había una casa. Desde ahí un guerrillero ya estaba disparándonos con una .50. Al frente estaba Telecom, también había una .50. Atrás había una escuela y en esa escuelita tenían un mortero. Desde allá nos estaban disparando con mortero. Más o menos unos 200 guerrilleros del ELN se tomaron la población. Nosotros hicimos lo que podíamos humanamente. La mayoría se volaron. Yo me quedé solamente con el secretario y 2 policías, porque incluso los que estaban de turno atrás, en la parte de atrás, sacaron pañuelo y se entregaron. Entonces realmente yo me quedé combatiendo con un muchacho que una bomba lo levantó, lo reventó y se murió. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba este muchacho. Estaba tratando de acordarme y no lo recuerdo, pero un muchacho muy, muy juicioso y me ayudó en ese momento, pero nada. El otro también se hizo conmigo a disparar. Yo le decía, coja usted, porque estábamos en una garita, dispare hacia arriba, hacia allá, y yo tenía otros 2 frentes. Y el otro, que era el secretario, que él sí se hizo en una esquina a llorar físicamente. Y yo le dije, súrtame de munición, tranquilo, y quédese allá. Y yo, pues con eso, pues asumimos el combate siempre como unas 2 horas, hasta que una bomba que una de tantas bombas que nos lanzaron, ya me cayó en los pies. Instinto de conservación, yo la recogí. Cuando la llevaba a esta altura se explotó, inmediatamente me voló la mano, quedé con la cara completamente quemada, con esquirlas en todo el cuerpo. Y nada, yo le dije a los 2 muchachos, vaya, entréguense, y yo ya me quedo acá. Yo me tiré sobre el cadáver del agente que me habían asesinado. Pero no, pues eso es muy difícil. Ya entraron los guerrilleros y me preguntaron, ¿usted es el comandante? Le digo, yo no sé, búsquenlo, por ahí debe estar. Me sacaron, me llevaron a una esquina donde estaban los policías que se habían entregado, y allá alguien de la ciudadanía dijo, ¿lo llevo al hospital? Y me llevaron al hospital. Yo les di la espalda como 2 cuadras, las más tormentosas de mi vida, porque yo pensé que me iban a disparar por la espalda. Llegué al hospital y allá le dije al médico, por favor atiéndame rápido, que si esta gente se da cuenta, vienen y me matan. Estando ahí, cuando el médico me estaba atendiendo, que él sabía quién era yo, entonces llegaron los guerrilleros, me mataron. Y los guerrilleros lo único que dijeron fue, que conste que trajimos a los agentes para que los atendieran. Hasta luego. El que defendió a los policías del Consejo de Guerra que los terroristas del ELN hicieron para no asesinarlos fue el cura, que dijo, no, aquí se han portado juiciosos, ellos han hecho obras, no hay ningún problema. Y por eso no los mataron. Esa fue la situación con el Cocuy. Usted pierde la mano, lo estaba atendiendo. ¿Cómo lo sacaron y dónde lo llevaron? A mí me sacan del Cocuy en carro, contrataron un Jeep Willys porque no había ni siquiera ambulancia. Un Jeep, y me llevaron a Azuatá, que eso fue un sábado, y ya se va acercando a la noche. Me llevaron a Azuatá y luego de Azuatá a Duitama. Y en Duitama sí me estaba esperando una ambulancia de la policía y me trajo hasta Bogotá, al hospital de la policía, donde me empezaron a atender. Aquí estaba pues mi mamá y había medios de comunicación, por supuesto. Ahí me alcanzaron a ver en televisión como yo bajé, pues completamente afectado, quemado la cara, el cuerpo, esquirlas, en fin. Y ya después me atendieron. Yo estuve a punto de quedar ciego
tengo de hecho una cicatriz en un ojo, veo pues borroso. Al principio esquilas y el sonido pues me zumbaba por la onda explosiva, que fue muy impresionante. Y, y ya ahí estuve un mes hospitalizado. Ahí me hicieron lo que llaman un colgajo. Me sacaron esta parte de aquí para cubrirme el brazo, porque yo inmediatamente perdí la mano. Entonces, para cubrirme el brazo, me sacaron un pedazo de aquí del flanco derecho. Ahí estuve 15 días, los primeros 15 días con el brazo ahí para ver si la piel resistía, si el injerto resistía o no. Y ya en los otros 15 días hicieron la otra cirugía para unir esa otra parte y poder ya terminar y salir. Al principio se me necrosó un pedazo, me lo cortaron, pero dijo el médico, échele panela, como decía el de la propaganda, échele café, no, aquí échele panela, y con la panelita en 2 días ya me había cubierto la piel. Es una cosa impresionante con lo que la panela sirve. Usted llega al hospital y llega su mamá. Mm. ¿Cómo fue ese encuentro con su mamá? Ah, mi mamá era una persona, ella murió hace 23 años, va a ser este año, pero una persona tan especial, teníamos una química no solamente por ser mamá e hijo, aunque a ella ya le habían avisado que yo iba en camino por lo que había pasado, pero mi mamá era una persona tan especial conmigo y me duele que ella se haya ido. Ella siempre estuvo ahí conmigo durante todo el mes que estuve hospitalizado, estuvo ayudándome, paladeándome, pues al principio para empezar a utilizar la mano izquierda porque no tenía más. Entonces, ¿cómo me afeito con la mano izquierda? ¿Cómo empiezo a comer con la mano izquierda si yo era derecho? Pero ella estaba ahí, ella al principio y durante todo ese tiempo fue mi mano derecha. Y ese encuentro, realmente. ese primer encuentro, cuando tú te encontraste con tu mamá, ¿qué pasó? No, ella simplemente me abrazó, me besó y trató pues de no preocuparse mucho para que no me preocupara yo más, pero pues de todos modos ella sufrió muchísimo. Ya el hecho de que yo estuviera ahí ya era mucha ganancia y el hecho de que ya después me hubiera salvado y hubiera salido adelante es muchísima ganancia para ella. Y ella pues digamos, en ese momento lo único que hizo fue abrazarme y vamos a salir adelante. Yo siempre pregunto esto y muchas veces, y yo sé que tú eres muy duro y te la vas a tirar de duro. Llega un momento donde ya no está la familia, ya no hay médicos alrededor y uno queda solo con su corazón y su pensamiento. Sí, es Y en verdad. ese momento es cuando te vas a dar cuenta de que verdaderamente algo te pasó. ¿En qué momento sucedió y qué te pasó en ese momento? No, pues particularmente porque a partir de que yo llegué y me hicieron la cirugía, porque ese mismo día me pasaron las salas de cirugía, yo tenía pues varios médicos a disposición, el ortopedista, el oftalmólogo y otros, pues ahí que no podría saber, pero la verdad es que yo inicialmente quedé completamente vendado porque yo estuve a punto de quedar ciego, repito. Y ya cuando me quedo en esa soledad en mi habitación del hospital, pues ya obviamente uno piensa y empieza a rebobinar lo que pasó, cómo yo fui capaz de levantar una bomba, pero si yo no la levanto me hubiera reventado la onda explosiva, en fin, y por supuesto que ahí ya empieza el dolor y ahora qué voy a hacer y qué me pasó y sí, ahí ¿Ya en la tenías soledad. conciencia de que habías perdido la mano? Sí, por supuesto, desde el primer momento en que la bomba estalló, la mano me la voló, yo ya tenía pedazos de carne y se me veía el hueso, así que yo ya lo tenía muy claro, ya ¿Y el miedo de perder la vista? ese sí, y yo lloré muchísimo por eso. Le decía a mi general Serrano en aquel entonces, ayúdeme para que yo no pierda la visión, ya perdí una mano, no quiero perder la visión, yo no quiero quedar ciego. Él me decía, tranquilo que estamos en las mejores manos y todo va a salir bien. Y bueno, por fortuna teníamos pues un muy buen oftalmólogo. A los 8 días me quitaron las vendas de los ojos, ya me hicieron las pruebas, por supuesto que los tenía muy rojos por la sangre que uno pierde y quedan las venas ahí en los ojos. Pero después me dijo, no, tranquilo, ya usted puede hacer todo lo que quiera, no tiene ningún problema. Y le quedó una cicatriz en el ojo por una esquirla, pero no va a tener ningún inconveniente.
Yo puedo ver televisión, puedo escribir en computador, puedo ver el computador, puedo hacer, digo, haga lo que quiera, que no va a tener ningún problema. Así me dijo, en tono jocoso, sonriente. Muy amable el oftalmólogo de aquel entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero todos muy bien conmigo, lo mismo el cirujano de mano, que él fue una persona muy especial. Cuando sales del hospital y te toca empezar el proceso de rehabilitación. ¿Qué fue lo más duro? Empecemos por, no tal vez el tema de la mano, pues porque al principio me veía con la mano y con la venda. Todavía no tenía la prótesis. No, por supuesto que no, porque estaba muy fresquito. El tema de la prótesis empezó como 2 meses después, más o menos, hasta que ya no tuve inconvenientes con el brazo, porque sí me dolía muchísimo. Aún hoy me duele, pero en lo que más, digamos, sentí que no tenía como razón de ser el tema de psiquiatría. Entonces me sentaba el psiquiatra y, cuéntame qué pasó. Y entonces yo le contaba qué pasó, tan, acostado en el diván. Terminaba y, vuelve y cuénteme qué pasó desde el principio. Entonces repetir 2, 3, 4 veces y en cada sesión lo mismo. ¿Y aquí qué estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido? Para mí no tenía ningún sentido y simplemente no volví por allá. Pero quedaste con algún trauma psicológico después de esto. O sea, sientes, a mí por lo menos yo sufro de ansiedad crónica. En muchas ocasiones yo no puedo dormir y me toca para la noche entera en vela porque no pego el sueño, se viene todo a la cabeza al mismo tiempo. ¿Tú quedaste con algún trauma psicológico después de todo esto? Al principio sí, porque al principio cualquier explosión, cualquier bomba, cualquier trueno, pues lo lleva uno a ese momento tan doloroso donde tuvimos 2 horas de combate muy complicadas, pero después con el paso de los días fue pasando, además tuve otras terapias. Y otras terapias fueron, bueno, empezar a trabajar en el hospital de la policía, yo me quedé trabajando ahí, yo era el jefe logístico del hospital, y al siguiente semestre ya empecé a estudiar contaduría, entonces ya todo eso fue una terapia espectacular para mí hasta el día de hoy. Has estudiado varias cosas. ¿Qué has estudiado? ¿De qué te has graduado después de todo este proceso? Yo estudié primero contaduría y luego estudié finanzas públicas en el SAP. Luego estudié Derecho en la Gran Colombia y luego hice una especialización en procesal penal en la Universidad Militar. He hecho diplomados en materia tributaria, porque soy especialista en materia tributaria también, en derechos humanos. Y bueno, aquí vamos. Bueno, a ver, écheme el cuento ahora sí. ¿Para qué sirve el garfio? Fuera de que le digan capitán garfio, ¿para qué sirve el garfio? El garfio es mi mano derecha realmente. Con el gancho yo coloco el esfero, yo escribo. No lo metas detrás del micrófono, muéstralo frente para que lo vean bien. Bueno, aquí coloco el esfero y ahí yo escribo. Aquí también coloco el cuchillo y ahí corto la carne. Escribo en el computador. Es decir, me amarro los cordones de los zapatos, no tengo ningún inconveniente. Sirve para absolutamente todo. Esto no podrá ser estético, pero es funcional. Y así se lo dije a mucha gente. Cuando buscaban, no es que yo quiero una mano. ¿Y para qué le sirve la mano? Si la mano solamente hace esto. Yo tuve en el 2006 una mano mioeléctrica y un gancho mioeléctrico. Y eso no es funcional. Es muy pesado. Y no ayuda. Es funcional una mano el día que la mano tenga movimiento autónomo, dedo por dedo, y que tenga finura, cosa que usted pueda coger hasta una aguja. Casi que haga las veces de la mano normal. Pero mientras tanto, este gancho es mucho más funcional. Bueno, también sirve disuasivo, ¿no? Porque en materia de seguridad en la calle, no es fácil que a uno lo ataquen cuando uno va con el gancho. Me pasó en un par de oportunidades, iba en el carro, se acercaban a pedirme plata, y yo, no tengo moneda. No, tranquilo, y sí, la gente sigue derecho. Entonces, eso ayuda, aunque yo no lo he utilizado para pegarle a nadie, ni más faltaba. Esto no es para eso. ¿En qué momento usted decide retirarse? Bueno, yo me retiro porque yo entiendo que en ese momento yo no conocía a ningún general manco. Y yo dije, no, pues yo manco no voy a llegar a ser general, que era lo que uno quería ser cuando uno sale de subteniente. Su norte siempre es ser general, ser, en mi caso, director de la policía, en el ejército, ser comandante general de las fuerzas militares, en fin. Como yo veo que no lo voy a poder ser, entonces, y yo ya estoy estudiando, entonces le digo simplemente a mi coronel Ismael Trujillo Polanco en ese entonces, mi coronel, yo me quiero ir. Pasé la solicitud, eso fue a Junta de Generales, pero como los generales me conocían, tanto porque yo había sido oficial de servicio en la Dirección General,
como pues por el caso que había sido bastante conocido a nivel nacional. Me dijeron, no tiene que irse, quédese. Y yo no, yo me quiero ir, insisto en que me quiero ir, y ya me ascendieron a mayor y me fui. O sea, usted ascendió a mayor y chao. Y me fui. Sale, se retira y empieza a trabajar como abogado afuera. Y de un momento a otro usted y yo nos conocemos en una lucha que creo que los dos tenemos muy clara. La lucha por los veteranos de la Fuerza Pública colombiana. En esa época estábamos hablando de reservistas. Sí, claro. ¿Dónde empieza usted a luchar y cómo es esa organización que usted tiene montada para trabajar por veteranos de la Fuerza Pública de Colombia? En un principio lo único que uno conocía de estos temas era la Ley 14 del 90, la del reservista de honor. Es decir, para quienes hemos ido heridos en combate o para quienes tienen la condecoración, la medalla al valor, la cruz al mérito policial, en fin, o para los que han ido a una guerra como la guerra de Corea. Pero hasta ahí. Entonces, por el camino uno se encuentra como la gente adecuada, la gente correcta. Me encontré con el actor Rodrigo Obregón, que él tenía en ese tiempo, porque ya murió, pero la fundación sigue estando, Fundación Colombia Herida. Yo fui director ejecutivo de la fundación y me dice un día, oiga Fabio, hagamos algo por nuestros veteranos. Allá era un hogar de paso donde recibíamos la gente y las ayudábamos en psicología, en derecho, en varios temas. Pero faltaba mucho y falta mucho todavía aún hoy por ayudar a nuestra gente, a los veteranos, a las viudas, a los huérfanos. Presentamos lo que hoy es la Ley 913 de 2004, que es Día de los Héroes de la Nación y sus familias. 19 de julio, ¿no? 19 de julio. Entonces, y aparezco en los anales del Congreso como la persona que la puso a consideración del Congreso, en aquel entonces de mi general Canal y del senador Jairo Klopatowski. Era una ley mucho más robusta simplemente que una ley de honores, en donde se conmemora el 19 de julio el Día de los Héroes de la Nación y sus familias, se hacen unos actos conmemorativos por aquellos héroes anónimos en los que si no estuvieran esos héroes no habría independencia y no había democracia en Colombia. Luego sigo trabajando y por el camino aparece, bueno, esa no es de mi cosecha, la de 1699-2013, que es para ayudar a viudas y huérfanos de los miembros de la Fuerza Pública. Y luego sí aparece la 1979-2019, la ley del veterano, de la que usted también conoce perfectamente su nacimiento y su evolución. Con esa ley del veterano se crea el Consejo Nacional de Veteranos. Yo participo y soy elegido como miembro del Consejo de Veteranos, del primer Consejo de Veteranos en la categoría de oficial, y fui su presidente entre 2022 y 2023. Allí hicimos muchas cosas, presentamos proyectos de acuerdos y de ordenanzas para tratar de masificar y de que la ley 1979 no se quede en el papel, y las otras leyes, la 1699-2013 y la 14 del 90, la 913-2004, no se queden en el papel. Hay muchos beneficios allí, faltan muchos otros, por supuesto. En nuestro norte, digamos, sería crear ese Memorial Day como está en Estados Unidos, donde allá sí el veterano es reconocido en el mes de mayo, a finales de mayo, en el Día del Veterano, donde realmente tenemos beneficios para los veteranos, para las viudas, para los huérfanos. Aquí no, pero tenemos que llegar allá. Y salgo yo del Consejo de Veteranos y digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Aquí hay que hacer algo, y creamos la Asociación Mundial de Veteranos y Víctimas, miembros de la Fuerza Pública, ASOVEM. Mira, aquí hemos hecho una cantidad de acuerdos con entidades. Ya tenemos, por ejemplo, con la Unión Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, un convenio donde los veteranos, y aquí algo muy importante, Luis Orlando, no solamente los veteranos, sino sus familias. Pues hoy un veterano puede ser de 40 años, como puede ser de 60, como yo, como nosotros, pero tiene nietos, tiene hijos que quieren estudiar. A ellos también va dirigido el beneficio para que puedan estudiar en la Unión Empresarial. Hay 6 programas de pregrado que se cursan en 3 años y tienen un descuento del 25% por ser asociados a ASOVEM. Tenemos un club del viajero, tenemos una academia de inglés también que nos va a ayudar a todos los veteranos y a sus familias. Tenemos un convenio con una empresa de seguro exequial, y tenemos un convenio también con una empresa para poder vender productos por internet. Hemos hecho una cantidad de alianzas con ASOVEM, todo en beneficio de nuestros veteranos, viudas y huérfanos, como tiene que ser.
Hablemos un poquito de veteranos víctimas, las víctimas del conflicto que muy pocos son reconocidas y que no son miembros de la fuerza pública, que como usted, como yo y como muchos, fuimos y sufrimos toda esta guerra en carne propia. ¿Usted siente que el Estado colombiano ha reconocido realmente y ha reparado a los integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto y a sus familias? Muy buena pregunta, ¿sabe? Empecemos por el principio, ahí sí. A los veteranos nos ha costado mucho trabajo. Primero, sacar esa ley. Y usted sabe cómo fue tan complejo sacar esa ley para que nos reconocieran primero como veteranos. Segundo, para que nos reconocieran como víctimas, porque la Unidad para las Víctimas no reconocía a los miembros de la fuerza pública. Decía que no, que para eso teníamos el uniforme y que como éramos del Estado, entonces no teníamos por qué ser víctimas. Hombre, craso error. Nosotros somos padres, somos esposos, somos hijos, así que nosotros también somos víctimas. Por fortuna, ese error lo corrigió la 1448 y su reforma posterior. Ya nosotros somos realmente víctimas del miembro de la fuerza pública, de los grupos criminales, que ya ustedes conocen cuáles son. Yo en este momento soy reconocido ante la Unidad para las Víctimas como víctima del ELN, pero eso ha sido un trabajo muy difícil. Ahora, el presidente Duque impulsó realmente la ley 1979-2019 y el ministro Diego Molano. Hay que reconocer lo que ellos hicieron todo el esfuerzo para que estuviera vigente el primer consejo de veteranos. De ellos nos posesionaron y luego viene el gobierno Petro y ese sí ha sido un gobierno muy nefasto con la fuerza pública, con los activos y con los veteranos. Hemos retrocedido casi 50 años y hoy en cada consejo y cada asamblea dicen, no, pero ya está la ley y ya no necesitamos nada más. Hombre, nosotros también necesitamos que el Estado nos reconozca todo este tiempo que gastamos, que usamos con convicción, por supuesto, descuidando nuestras familias. Nosotros salíamos a trabajar, en muchos casos lejos de nuestra esposa, de nuestros hijos, en muchos casos no vimos morir a nuestros papás. Así que nosotros hicimos un esfuerzo que muchos colombianos hoy no hacen y que muchos colombianos ni siquiera tienen los, digamos, perdónenme como lo diga, pero los pantalones suficientes para enfrentarse a la guerrilla como lo hemos hecho nosotros. Así que es lo mínimo y falta mucho más por reconocerle. Mire Corea, mire Estados Unidos, ejemplos claros de cómo realmente apoyan a los veteranos. Siempre termino este podcast con 3 mensajes. El primero, el mensaje suyo para los policías y los fuerza pública que hoy todavía están defendiendo la patria y que están pasando una situación muy difícil de orden público en todo el país. ¿Qué mensaje para esos policías? ¿Qué mensaje para esas fuerzas militares? Hombre, a nuestros policías y soldados, todo el apoyo de la comunidad colombiana, de la gente de bien, porque han dado un sacrificio muy grande al aceptar este gobierno, un gobierno donde lamentablemente los bandidos son buenos y nosotros somos los malos. Así que un apoyo y fortaleza siempre por todo ese trabajo que siguen haciendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la disminución de los recursos, a pesar de que no hay un apoyo estatal, a pesar de que el mismo presidente ataca a nuestra fuerza pública. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos y rodear a nuestros soldados y policías como gente de bien que son. El segundo mensaje es para aquellos militares, policías y sus familias que en medio de estas confrontaciones pierden la vida, pierden una extremidad o quedan con algún tipo de limitación. Un mensaje de superación. ¿Qué hay que hacer para salir adelante como lo hizo usted? Hombre, lo primero es entender que si nos estancamos, la vida sigue a pesar de que nos estanquemos. Usted puede llorar todo lo que quiera y si yo llorando entiendo que voy a recuperar mi mano, pues yo lloro. Pero como no la voy a recuperar, así que hay que salir adelante. Fortaleza y unión en familia para salir adelante. Hay que buscar emprendimientos. Por supuesto que nosotros estamos apoyando desde la asociación, desde las diferentes entidades están apoyando. Usted mismo lo está haciendo, Luis Orlando, con mucho de su trabajo, con estos mismos podcasts y con apoyo. Lo vi también allá con el señor vicerrector de la Universidad Militar, buscando beneficios para nuestra gente. Aprovechemos esos beneficios y por el camino vamos sacando más beneficios para la gente.
busquemos los emprendimientos y buscamos los recursos para que la gente pueda salir adelante. Sé que es muy difícil, perdimos un ser querido, o un ser querido perdió sus extremidades, pero la vida sigue. Y ahora un mensaje que quiero dividir en dos. El primero, quiero que se lo diga a su mamá si la tuviera hoy aquí y viera lo que usted es y lo que usted ha hecho con su vida. Mi viejita linda, te amo mucho y te amaré por siempre, no solo porque me diste la vida, sino porque me diste la formación que me diste el apoyo moral, económico, afectivo. Me hiciste el hombre que soy hoy, el hombre de bien que soy, y eso no tengo con qué pagártelo en la vida, mi viejita. Oro todos los días porque estés bien donde estés y para que cuando llegue ese momento del reencuentro nos podamos dar un abrazo inmenso por toda la eternidad. Y hay una persona que te ha acompañado en los últimos años, una mujer que se convirtió en tu soporte. Sí, por supuesto que también. La tengo aquí cerquita. ¿Qué mensaje hay para esa mujer? Porque yo voy a decir algo que va para todos. Detrás de cada héroe, detrás de cada veterano, hay una familia. Y sin esa familia, nosotros no seríamos nada. Entonces, hoy el mensaje para esa persona que ha estado a tu lado, acompañándote, y que dicho sea paso, se ha convertido en tu compañera, tu cómplice, y en muchas cosas más. ¿Qué le dices a ella hoy? Por supuesto, mi esposa Sandra Viviana León Rosas es mi compañera, mi amiga, mi soporte, mi amante, es todo para mí y se ha convertido en ese apoyo para poder sacar adelante todos estos proyectos. Ella misma hace parte de estos proyectos. Vamos a generar mucho trabajo para los veteranos y ella ha sido un soporte especial. Ella es la primera que sale a las diferentes actividades que hacemos. Ella es la primera que sale a compartir con esas personas. Ella también es abogada y trabaja conmigo en otros proyectos, pero si tiene que ponerse el overol para entregar un tinto, para entregar un café, para entregar un almuerzo, para hacer lo que haya que hacer, es mi soporte y le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino y le doy gracias a ella por todo el apoyo que me da. Mi mayor, seguimos en la lucha y hay que seguir trabajando para que cada día tengamos mejores beneficios para veteranos. ¿Qué retos tiene ahora? Bueno, tenemos varios retos. Estamos programando el primer Congreso Mundial de Veteranos, que está previsto para los días 14 y 15 de octubre en Montenegro, Quindío. Tenemos unos invitados especiales, entre ellos está pendiente la confirmación, si no es el presidente Nayib Bukele, es su ministro de Seguridad, pero aquí vamos a tener a uno de ellos dos. Si es Bukele, pues será virtualmente, y si es el ministro, él vendrá para hacer esa presentación y ese apoyo de cómo trabajamos los veteranos mancomunadamente. La idea es hacer una unión entre los veteranos del mundo, no solamente de tipo social, sino laboral, de capacitación, de emprendimientos, de turismo y de mucha amistad con los veteranos del mundo y con los de Colombia. Entonces estamos programando ese primer Congreso Mundial de Veteranos, cuyo lanzamiento ya está previsto para el 9 de abril, Día de las Víctimas en Colombia, que lo vamos a hacer en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, CESPO, antigua Escuela de Carabineros, a la cual Luis Orlando está cordialmente invitado y estamos invitando a las asociaciones de veteranos y va a haber participación, por supuesto, de los agregados militares y de policía acreditados en Colombia en ese lanzamiento y va a haber muchas otras sorpresas allá en el lanzamiento y en el primer Congreso Mundial de Veteranos. Mi mayor, muchas gracias por acompañarnos y el mensaje final para todo Colombia. A usted, Luis Orlando, muchas gracias por la invitación y para todo Colombia, pues siempre hay tormentas, pero las tormentas no son duraderas, las tormentas pasan, también vienen días de sol y vienen días hermosos en los que de verdad, leía yo, si en algún momento tuvimos y soportamos la pandemia, podemos soportar otras cosas. Adelante con mucha fortaleza, por supuesto, con toda la entereza y por supuesto no nos podemos quedar callados, pero tenemos que reaccionar y 2026 tendrá que tener mejores cosas para Colombia. Historias de héroes contadas por héroes. Historias de seres humanos que algún día decidieron colocarse el uniforme, hacer un juramento a la patria y entregar todo
hasta la vida por defenderla. Historias de policías y militares valientes que no dudaron ni han dudado, aún después del retiro, para seguir trabajando por un país que cada día nos necesita más. Si no vivimos la historia, si no sentimos la historia y si no permitimos que nuestros héroes cuenten su historia, serán otros la que la cuente por nosotros. Los esperamos en un próximo capítulo de Historias de Héroes contadas por héroes. Para ustedes, un cordial saludo y Dios los bendiga. Patrocinado por Seguridad Nápoles. Visítanos en nuestra página web para conocer más sobre nosotros. Gracias por el apoyo que nos dan a Core